descubre el intrigante misterio detrás de las 5 piedras que David eligió para enfrentar a Goliat. Mientras la Biblia nos narra este icónico episodio, el significado de estas piedras ha generado diversas especulaciones a lo largo de los años. En este video, exploraremos las posibles interpretaciones y reflexionaremos sobre el verdadero enfoque de la narrativa bíblica. ¿Cuál es el significado de las 5 piedras de David? La Biblia relata que cuando David se enfrentó al gigante Goliat, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las guardó en su bolsa de pastor. Primer libro de Samuel 17:40. Ante esto, muchas personas se preguntan cuál sería el significado de las 5 piedras de David, especialmente considerando el hecho de que solo usó una. Las 5 piedras que David tomó del arroyo tenían un propósito obvio: serían usadas en su honda. En esa ocasión, David llevó consigo solo su cayado, su honda y las 5 piedras, que básicamente eran las armas de un pastor, aunque la honda también era un arma simple ampliamente utilizada por los ejércitos en tiempos antiguos. Sin embargo, el texto bíblico no ofrece una explicación específica sobre por qué David eligió 5 piedras lisas del arroyo para enfrentar a Goliat. Definitivamente, la Biblia no atribuye ningún significado particular a las 5 piedras recogidas por David. Supuestos significados de las 5 piedras de David. A pesar del silencio bíblico sobre un supuesto significado especial de las 5 piedras de David, a lo largo del tiempo se han sugerido varias interpretaciones y especulaciones para explicar este número. Algunas personas, por ejemplo, dicen que las 5 piedras representaban diferentes aspectos de la relación entre Dios y el hombre, como fe, obediencia, servicio, oración y la palabra de Dios. Pero obviamente, no hay ninguna base en el texto bíblico para esto. Otras personas también hablan de las 5 piedras que David tomó como si simbolizaran diferentes sentimientos que David supuestamente habría sentido en esa ocasión. Los seguidores de esta interpretación no llegan a un acuerdo sobre qué supuestos sentimientos podrían haber sido: miedo, ira, odio, valentía, humildad, perseverancia, gratitud, etc. Pero nuevamente, este tipo de interpretación no tiene ningún fundamento bíblico. También hay quienes afirman que las 5 piedras simbolizaban la gracia de Dios en la situación. Otros especulan que las 5 piedras podrían representar los 5 libros de la Torá, como una metáfora de la fundación de la fe judía derrotando al enemigo. Ambas interpretaciones tampoco pueden justificarse a la luz del texto bíblico. Una interpretación que se ha popularizado mucho es que supuestamente David habría tomado 5 piedras porque Goliat tenía 4 hermanos, lo que sumaría un total de 5 gigantes enemigos. Entonces, la idea es que David estaba preparado no solo para Goliat, sino también para otros posibles desafíos. Al igual que las interpretaciones anteriores, esta interpretación no es más que una especulación. De hecho, en otro pasaje, el texto bíblico habla de otros gigantes que luchaban a favor de los filisteos, y al menos uno de ellos parece haber sido hermano de Goliat. Primer libro de Crónicas 20:5. Sin embargo, en el contexto del enfrentamiento entre David y Goliat, ningún otro gigante es mencionado en el texto bíblico. Más adelante en la narrativa bíblica, queda claro que David y sus hombres a lo largo del tiempo mataron al menos a 5 gigantes, pero afirmar que las 5 piedras que David tomó del arroyo tenían que ver con los gigantes adicionales que se mencionan posteriormente, es decir, algo que el texto bíblico no dice. Finalmente, una interpretación más simple y directa sugiere que las 5 piedras simplemente indicaban una preparación adicional. David confiaba en Dios y no tenía ninguna duda de que por el poder del Señor, el gigante filisteo caería ese día. Sin embargo, no podía saber exactamente cuántas piedras necesitaría usar en la batalla. Entonces, David tomó un puñado de piedras del arroyo, ocasionalmente 5 piedras, y las guardó en su bolsa, indicando que estaba confiado y bien preparado. Las 5 piedras de David no son importantes. Las especulaciones sobre los supuestos significados de las 5 piedras de David muestran cómo muchas personas tienden a basarse en nada y pierden el enfoque principal del texto bíblico al perseguir detalles secundarios sin mucha importancia. El enfoque principal del texto bíblico que menciona las 5 piedras de David no está en la cantidad de esas piedras, y mucho menos en un supuesto significado oscuro a partir de ellas. Sabemos, por el escritor bíblico, que David tomó 5 piedras lisas del arroyo,
pero si hubiera tomado 3, 6 o 10 piedras, eso no habría hecho ninguna diferencia en la narrativa bíblica. En esta parte, el enfoque del texto bíblico está en la manifestación del poder y la gloria de Dios a través de un improbable adolescente hebreo que derrotó al más temido guerrero enemigo usando solo los instrumentos de un pastor de ovejas. Incluso antes de que David recogiera las 5 piedras del arroyo, el rey Saúl intentó equiparlo con su armadura personal y su espada. David nunca había usado algo similar, y ni siquiera pudo caminar con eso. Así que rápidamente rechazó la mejor armadura y espada disponibles en Israel. Después de todo, eran la armadura y la espada del rey, y eligió usar su cayado, su honda y un puñado de piedras de río. David no iba a la lucha contra el gigante Goliat basado en la eficiencia de sus armas, ni en sus propias habilidades, sino en el nombre del Señor de los ejércitos. David rechazó la armadura y las armas de Saúl, y como resultado, toda la tierra supo que el Señor salva, no con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Primer libro de Samuel 17, 47. El mismo nombre que Goliat y los filisteos insultaron fue su perdición. Por lo tanto, preocuparse por encontrar un supuesto significado oculto en las 5 piedras de David es algo sin sentido frente a un pasaje bíblico que destaca la gloria y el honor del nombre de Dios. A veces, nos aferramos a detalles secundarios, como las 5 piedras de David, y perdemos de vista el mensaje principal. David no confió en armaduras ni habilidades propias, sino en el poder del Señor. Así, las piedras se convierten en un símbolo poderoso de la confianza absoluta en Dios. Que también podamos confiar en el Señor en nuestros propios desafíos. Recuerda, la victoria está en el nombre del Señor de los ejércitos.